Muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, referencia al Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, que estará a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, nuevamente aquí desde las instalaciones de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta oportunidad nos encontramos con la visita de una profesional de mucha trayectoria en nuestra institución. Se trata de la licenciada Gabriela Malma Arrescurrenaga. Ella es terapista física, específicamente del área de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ella va a traer toda la experiencia de la atención en su especialidad para con estos pacientes tan necesitados de su área. Gaby, el público espera. Doctor Luján, queda en buenas manos. Gaby, muy amable, gracias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento para poder brindar todo el conocimiento de lo que existe en fisioterapia respiratoria en nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño. Decirles que esta UCI es una UCI polivalente que tiene 15 camas. La siguiente. Siguiente. Nosotros tenemos unas 15 camas, tenemos más o menos 80% de nuestros pacientes que ingresan a UCI, ingresan intubados. Tiene un promedio de días de 8 días de hospitalización dentro de la unidad. Hay un fracaso de intubación de 6%. Nuestra duración de estancia en UCI es aproximadamente 12 días actualmente y actualmente usamos diferentes métodos de asistencia ventilatoria como la ventilación mecánica invasiva, la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo, ¿no? Tenemos médicos intensivistas, un médico para 6 camas, una enfermera pediátrica para 2 camas y yo como fisioterapeuta cardiorrespiratorio para los 15 pacientes. Siguiente. Como sabemos, actualmente las tendencias también van cambiando bastante y la idea es que los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos cada vez permanezcan menos tiempo. ¿Por qué? Porque se ha determinado ya por muchos trabajos científicos que la inmovilización prolongada es la que hace la mayor cantidad de complicaciones, incluso complicando mucho más el diagnóstico con el que viene el paciente, ¿no? Por eso que la tendencia actualmente es evitar el desacondicionamiento físico de los pacientes. Entonces, ya vamos a pasar de un área de solamente, como antiguamente se hacía, específicamente de fisioterapia respiratoria, a trabajar un poco más la funcionalidad de los pacientes. Y en eso nosotros los fisioterapeutas es nuestro trabajo, nuestro campo de ocupación, ¿no? Siguiente, por favor. Para hacer una intervención de fisioterapia respiratoria, nosotros tenemos que hacer una muy buena evaluación del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes que están en la unidad en el momento pueden recibir intervención, ¿no? Porque hay pacientes que están muy inestables hemodinámicamente, hay pacientes que pueden venir inmediatamente en las primeras horas de una operación neuroquirúrgica que de repente necesitamos mantener un poco de calma y no poderlos atender en ese momento, pero sí monitorizarlos. Entonces necesitamos hacer una evaluación y un diagnóstico funcional de todas sus funciones que vamos a tener que ver, establecer un programa de intervención de esas necesidades observadas y escoger la actuación de fisioterapia que vamos a realizar. Siguiente, por favor. Por eso es que actualmente en la unidad de cuidados intensivos no solamente es hablar de la fisioterapia respiratoria, sino también la fisioterapia neuromotora, el cuidado postural, también el trabajo de orientación con los familiares, ¿no? Para explicarle algunas cosas que nosotros vamos a tener que hacer en algún momento. Siguiente. Por ese motivo que ahora se dice, ¿qué fisioterapia necesita mi paciente? Es una fisioterapia integral, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la fisioterapia respiratoria, que es el tema al cual vamos a tratar, y que tratando de hacer un resumen, porque en el tiempo que tenemos realmente hay que tratar de optimizar al máximo, por eso es que he escogido hablar e intensificar un poco más sobre la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es una especialidad de las consideradas tradicionales dentro del campo de la fisioterapia, existe hace muchísimo tiempo
y ya podemos encontrar referencias históricas en las civilizaciones arcaicas, ¿no? Aunque su consolidación disciplinar con base científico-técnica se centra a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Hay muchos acontecimientos importantes que han marcado la evolución de la fisioterapia respiratoria en estos últimos años. Siguiente. Pero ha sido precisamente a partir del año 94 y el año 2000 que se hicieron grandes consensos de lo que es la fisioterapia respiratoria, ¿no? Cuando fue la primera conferencia del Consenso de Fisioterapia Respiratoria en Lyon, en Francia, y luego sobre el Consenso Internacional de la Fisioterapia Instrumental, ¿no? Ha sido un punto de quiebre, digamos así, porque se venía antiguamente de hablar sobre, cuando se hablaba de fisioterapia respiratoria, solamente se hablaba de el capotaje y el drenaje postural. Entonces, actualmente hay muchas otras técnicas que van a permitir que nosotros podamos manejar mejor a nuestros pacientes y podamos tener mejores resultados, ¿no? Sobre todo porque en este consenso se analizó mucho lo que es la fisiopatología de las enfermedades y de partir de ahí saber cómo intervenir, ¿no? Sin causar ninguna complicaciones adicionales, porque hubo un momento en que se contraindicaba incluso la fisioterapia porque había algunas posturas que no eran recomendables porque se producía más inestabilidad hemodinámica o el capotaje a veces generaba mayor broncoespasmo y en niños pequeños incluso podía alterar mucho más. Entonces, se necesitó en ese momento hacer una revisión de todas esas técnicas que nosotros usábamos para que, en base a la condición fisiopatológica de los pacientes, podamos intervenir de mejor manera. Siguiente, por favor. Entonces, en ese momento se determinaron, pues, algunas tipo técnicas como son las maniobras de desobstrucción bronquial, que van a utilizar a través de las ondas de choque, la compresión de las variaciones de flujo, dependiendo de cómo en la posición que podíamos trabajar, si podíamos hacer con aumento de la inspiración o aumento o hacer mucho más lento el flujo respiratorio y en las diferentes posturas que podíamos determinar, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar ahora específicamente. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de técnicas desobstructivas, tenemos que tener en cuenta nosotros que nos ayudamos mucho de la movilización del flujo respiratorio, ¿no? Del flujo de gas, que es la velocidad con la que el aire ingresa y sale de nuestros pulmones y va a permitir que eso contribuya a movilizar las secreciones, contribuya a despejar y permeabilizar la vía aérea, ayudados definitivamente por las posturas y las ondas de choque. Cuando hablamos de movilización de flujo, hablamos de que hay técnicas que van a permitir aplicación de maniobras externas, de maniobras de presión manual sobre la caja torácica, permitiendo aumentar los volúmenes inspiratorios y expiratorios según se realice el ciclo respiratorio, ¿no? Son maniobras que nosotros como fisioterapeutas vamos a tener que hacer en la caja torácica que van a permitir estas movilizaciones. Siguiente. ¿No? Sabemos que en los flujos laminares el aire ingresa a las zonas mucho más periféricas del pulmón y que los flujos turbulentos van a permitir mayor movimiento de las secreciones. Y entonces, de ese factor fisiológico nos valemos nosotros para realizar nuestra terapia. Entonces, tenemos las movilizaciones tóraco-abdominales en niños pequeños, ¿no? Que consiste en aplicar las manos a una determinada presión y que vamos a saber que vamos a generar un flujo tanto lento como podemos generar un flujo rápido. Y eso va a permitir que podamos ayudarnos a despejar la vía aérea. También tenemos, a través de una movilización diafragmática, podemos hacer que el paciente, sobre todo los postquirúrgicos, que se beneficien mucho porque el postquirúrgico generalmente está con mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces no respira con profundidad y a veces eso hace que se colapsen las vías periféricas y produzca las famosas atelectasias, que son una de las primeras complicaciones cuando existen estos problemas respiratorios. Entonces, esa es la técnica que nosotros a través de las compresiones del diafragma podemos ayudar a que el paciente pueda eliminar mejor con un flujo adecuado su ventilación. También con la movilización de flujos permitimos pues la liberación del CO2, porque a veces cuando el paciente está sedado,
a veces retiene CO2 y con nosotros movilizamos flujo, permitimos que se elimine el CO2. El drenaje autógeno es un método de respiración controlada que permite al paciente controlar una frecuencia y la distribución de la profundidad de su respiración. Esta técnica se usa en pacientes que son mayores de 6 años. ¿Por qué? Porque el paciente menor de 5 años no controla su respiración. El paciente tiende a ser mucho más ineficaz, ¿no? Ese control respiratorio. Los niños pequeñitos, uno no les puede decir, respira, toma aire, ellos no lo hacen coordinadamente. Entonces ahí nosotros somos los que vamos a hacer la maniobra. Pero cuando ya tenemos niños más grandes, ellos sí nos van a permitir facilitarse estos drenajes autógenos, ¿no? Siguiente. Que en la que se va a trabajar realmente es utilizando los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? A nivel del volumen residual o el volumen de capacidad residual funcional, nosotros vamos a hacer que el paciente tome un volumen mayor y luego vaya movilizando con movilizaciones de aire pequeñas y luego insista otra vez en un volumen pulmonar alto. De esa manera incentivamos al paciente que vaya movilizando sus propios flujos, vaya movilizando de esa manera los flujos respiratorios y permita así, de esta manera, eliminar las secreciones. Siguiente. La otra técnica de movilización de flujo es la tos, que nos permite hacer una expiración forzada, que permite más la dimensión de secreciones de vías aéreas más grandes. La tos es una defensa mecánica de nuestro sistema respiratorio y puede también ser voluntaria o puede ser estimulada. Y nosotros, dentro de las técnicas, nos ayudamos mucho de esto. ¿Para qué? Pues a través de volúmenes altos podemos liberar vías aéreas mayores y a través de volúmenes bajos podemos liberar vías aéreas pequeñas, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen mucho dolor, sobre todo posoperados, ellos tienen mucha dificultad para toser, ¿no? Y a veces por evitar el dolor no tosen. Y como no tosen, las secreciones se le quedan estancadas y hace problemas de hipoventilación y las famosas atelectasias o también otra complicación como las infecciones. Siguiente. Entonces, tenemos que basarnos en la fisiología de la tos kinésica o la tos normal, ¿no? Que tiene fases, como es la irritación inicial, la inspiración profunda, el cierre de la glotis, la fase compresiva y la fase expulsiva. Todas estas fases permiten tener un buen mecanismo de tos. A veces los pacientes solamente se quedan en la irritación inicial y están con un proceso de así, de esa manera, y no logran hacer la inspiración profunda porque sienten dolor o sienten malestar o no lo pueden hacer por debilidad muscular, muchas veces de los agentes anestésicos o los relajantes o los sedantes que les hemos aplicado, entonces no pueden realizar la inspiración profunda. Por lo tanto, la tos va a ser muy ineficaz y consecuentemente pues las complicaciones se van a presentar después, ¿no? Sobre todo el mecanismo de estimulación de la tos es muy importante cuando nosotros tenemos debilidad de los músculos inspiratorios, debilidad de los músculos expiratorios o disfunción glótica. Por ejemplo, pacientes neuromusculares, pacientes que han venido con alguna alteración neurológica, con los posoperados, ¿no? Ellos tienen mucha debilidad de los músculos inspiratorios, a veces otros tienen en los expiratorios, ya no tienen unos buenos abdominales que permitan generar una fuerza y una tos efectiva. Por lo tanto, cuando tenemos que determinar qué tipo de debilidad tiene el paciente, si tiene tanto en los debilidad de los músculos inspiratorios o tiene los expiratorios o tiene una disfunción glótica, o que también puede darse, ¿no? Que el paciente pueda tener una disfunción glótica y por lo tanto él puede inspirar y expirar adecuadamente, pero es a nivel de glotis en la que no logra hacer el mecanismo de coordinación para poder hacer una tos efectiva. Entonces, eso evaluamos y podemos hacer la estimulación y el trabajo y la intervención adecuada para ello. Siguiente. También nosotros tenemos recursos instrumentales para asistir la tos, ¿no? Como es el estimulador de tos, que el famoso Coxsackie, que es un estimulador que va a permitir colocar presiones inspiratorias y presiones expiratorias que van a permitirnos a generar como terapia una hiperinsuflación y una eliminación del aire, y con eso estimulamos la tos. Siguiente. También nos podemos basar en estimulación a través de generar corrientes de aire más fuertes para provocar la tos en el paciente. Siguiente.
Otros instrumentos que nos permiten también mejorar la movilización y provocar maniobras de desobstrucción, existen en el mercado muchos recursos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el AKP, tenemos el Flutter, tenemos diferentes sistemas instrumentales que nos van a permitir hacer que combine vibraciones endobronquiales con presión expiratoria positiva. Esta va a mejorar una ventilación colateral y va a provocar pues, que se desalojen los tapones mucosos, ¿no? El efecto de la vibración va a modificar las características reológicas del mucus y eso va a permitir que se facilite más la eliminación de secreciones y por lo tanto la permeabilidad de la vía respiratoria. Pero estos instrumentos tenemos que tener en cuenta que para ser efectivos el paciente tiene que apoyar un poco, ¿no? En el caso de la UCI, cuando a veces tenemos pacientes muy chiquititos, entonces somos nosotros a través de maniobras que tenemos que provocar todas estas movilizaciones de secreciones y podemos mejorar la ventilación, ¿no? Hay que recordar que el objetivo mayor de la fisioterapia respiratoria es mejorar la ventilación, mejorar el intercambio gaseoso y la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, siempre debemos estar cuidando entre que hacemos una maniobra para eliminar secreciones, tenemos que tener en cuenta que la oxigenación tiene que estar manteniéndose adecuadamente porque no podemos sacrificar una sobre la otra. Tenemos que tratar de que el efecto o el tratamiento sea lo más global posible y evitando que nuestro paciente se desestabilice, ¿no? Los pacientes que son intervenidos a través de la fisioterapia respiratoria son pacientes que no pueden quedar peor de lo que se les había antes del tratamiento, tienen que quedar estables, tienen que quedar muy bien, tienen que mejorar su vía respiratoria, consecuentemente su oxigenación tiene que mejorar. Siguiente. Dentro de eso, también la postura es un factor muy importante para la oxigenación. Nosotros siempre en el servicio vamos monitorizando que el paciente esté adecuadamente en una buena postura, puede estar en cúbito supino, puede estar en prono, puede estar en lateral, pero siempre, esto va a permitir una mejor oxigenación, una relación PQ, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuando está intubado, por ejemplo, que el tubo endotraqueal se mantenga en la línea media, ¿no? En las diferentes posiciones, tratar de que la ventilación sea bilateral y por eso nosotros tenemos que estar auscultando al paciente para ver si está pasando adecuadamente el aire y ante cualquier indicio de que haya hipoventilación, pues estar interviniendo, ¿no? La postura prona es una de las posturas que ya se ha hablado bastante, cómo mejora la oxigenación. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad, porque el mediastino no va a aplastar contra la parte posterior de los pulmones, y en fin, ¿no? Hay una serie de mecanismos que nos permiten saber que la postura, a través de algunos trabajos científicos ya determinados, es un componente muy importante para el manejo de los pacientes, ¿no? Mejorar también la ventilación, genera mejores fuerzas de distensión, en fin. Y a través de esta postura, también en lateral, ahora, a través de la tecnología nos permite ver que el pulmón que está en el lado superior, por ejemplo, cuando está en una postura lateral, tiene mayor facilidad para moverse, tiene mejor desplazamiento y es una forma de que nosotros podamos mejorar la ventilación de esas zonas y mejorar por la expansibilidad también, ¿no? Sobre todo pacientes que tenemos algunas restricciones, ¿no? Sea por cirugía. A veces los pacientes postquirúrgicos, sobre todo de intervenciones de incisiones laterales, nosotros hemos encontrado que muchas veces en la parte de cicatriz genera zonas de hipomovilidad. Entonces, nuestro estímulo propioceptivo y a través de nuestro estímulo de movilización de la caja torácica en esa posición, de esa manera vamos a permitir que haya mejor expansibilidad y consecuentemente se mejore la ventilación en esa zona. Siguiente. Otra de las consideraciones son las ondas de choque, que eran las que, como hablábamos anteriormente, han sido las primeras, son las primeras tipos de técnicas que se hablaba. En estas también estaba considerada la percusión o el capotaje, que se llamaba antiguamente, pero que nosotros en niños no lo usamos porque incrementa
el broncoespasmo, ¿no? Ya hay muchos trabajos han determinado que en niños pequeños, sobre todo porque tienen las vías respiratorias muy pequeñas, eso incrementa el broncoespasmo. Entonces, si nuestros pacientes tienen algún antecedente de broncoespasmo, se puede incrementar, ¿no? Entonces, las técnicas que más usamos, la técnica de la vibración, a través de las cuales vamos a incrementar el clearance de las secreciones de la vía aérea para transmisión a través de la energía, a través de la pared torácica. Y estas vibraciones pueden ser aplicadas manualmente, ¿no? A través de vibraciones de los brazos del fisioterapeuta, que va a ser transmitida a la pared torácica del paciente, ¿no? De preferencia en la expiración, pero se puede en niños pequeños que no coordinan bien la respiración, también puede ser en inicio y expiración. Siguiente. Esas eran las técnicas, hemos hablado de las técnicas de desobstrucción bronquial, ¿no es cierto?, que van a permitir que el aire ingrese mejor a la vía respiratoria, que pueda drenar las secreciones, que pueda eliminar y permeabilizar esa vía aérea, pero también tenemos nosotros técnicas para mejorar la expansibilidad pulmonar, que es frecuentemente cuando ocurren las famosas atelectasias, ¿no? Las zonas de colapso pulmonar. Entonces, para eso también tenemos otras técnicas, ¿no?, que van a permitir una mejor expansibilidad. Por eso que cuando uno evalúa al paciente, primero tiene que determinar qué proceso es el que está más afectado. Si es un proceso más la alteración de la vía respiratoria o del parénquima, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, nos vamos a determinar qué tipo de técnica nosotros vamos a usar para poder intervenir. Siguiente. Dentro de las técnicas de expansión pulmonar tenemos la ventilación dirigida, las técnicas de facilitación neuromuscular, la hiperinflación manual, las movilizaciones y las posturas también que nos permiten hacer algún tipo de cosas. Dentro de la ventilación dirigida tenemos los ejercicios respiratorios que van a permitir inspiraciones lentas y profundas con el objetivo de ventilar áreas de constante tiempo están alteradas, ¿no es cierto?, que están alteradas por la resistencia o por la adaptabilidad de la compliance de este paciente por tener las zonas colapsadas. Siguiente. Entonces nos basamos pues en el efecto que tiene, conocemos cómo funciona, cómo son las vías aéreas, cómo son los alvéolos, sabemos que en pacientes ya mayores de 3 años tenemos pues los poros de Kohn y los canales de Lambert, que van a permitir una ventilación a través de los alvéolos, ¿no? Entre los alvéolos puede permitir el pase de gases. Entonces nos pasamos de este tipo de ventilación para poder ayudar a reexpandir zonas que están colapsadas. Hay que tener en cuenta que los niños más pequeñitos, sobre todo los menores de 1 año, todavía no tienen desarrollado bien los poros de Kohn y los canales de Lambert. Por eso es que es más frecuente en niños pequeños las atelectasias apicales derechas, ¿no? Es una de las atelectasias con mucha más frecuencia. Entonces ahí tenemos que usar el efecto para mejorar esto a través de otras maniobras que no van a ser usando estos canales de Lambert. Siguiente. La estimulación proprioceptiva nos va a permitir que mediante estiramiento de los músculos vamos a permitir desde el inicio de la expiración seguir una liberación final de la misma. ¿Qué significa esto? Que nosotros a través de las movilizaciones de la caja torácica hacemos una estimulación proprioceptiva de las terminaciones nerviosas que tenemos en las diferentes zonas, sean en la piel, sean en los usos musculares, sean en las zonas de las articulaciones, que van a permitir que se genere un mecanismo que va a permitir la expansibilidad torácica. Siguiente. ¿No? Como decía, una de las formas que tenemos que tener es la movilización diafragmática, la otra es la movilización costal superior, la costal inferior, que nos van a permitir hacer esta estimulación proprioceptiva, de los cuales luego va a generar, pues, como respuesta una acción, tanto del músculo, del uso muscular, en fin. Siguiente. Otra de las técnicas que también usamos es la hiperinflación manual, que se permite a través de la insuflación de los pulmones con volúmenes tidales altos vía un resucitador manual o famosamente llamado AMBU, ¿no? Esto nos va a permitir hacer maniobras de reexpansión de los alvéolos colapsados, mejorando así la oxigenación y la compliance pulmonar, ¿no? Aumenta además el movimiento de las secreciones hacia áreas centrales, pero su principal función es
ir colocando presiones inspiratorias un poquito más altas para poder ayudarnos a reexpandir estas zonas de colapso pulmonar. Siguiente. ¿No? Esto también lo podemos hacer con el paciente sin que esté intubado, ¿no? A través de la bolsa de resucitación con una mascarilla. Cuando tiene paciente atelectasia, podemos colocar una hiperinsuflación manual. Sabemos más o menos que tenemos que manejar presiones de 20 a 25 centímetros de agua, no podemos poner mucha más presión y eso se puede ir mejorando. Siguiente. Y luego podemos medir con el flujómetro si ha mejorado o no su flujo respiratorio y generalmente los niños, ¿quiénes son los más beneficiados con este tipo de técnica? Los niños con problemas neuromusculares, ¿no? Porque ellos tienen el pulmón bueno, generalmente, pero lo que tienen el problema es en la mecánica, ¿no? O sea, no tienen la fuerza suficiente para expandir ese tórax y poder generar, pues, volúmenes altos y puedan generar una buena tos y luego puedan evitar complicaciones. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Ellos, por la poca mecánica que tienen, van haciendo acúmulo de secreciones, no tienen buenos esfuerzos inspiratorios y luego se infectan, ¿no? Luego se infectan y luego van se complicando y bueno, llegan a nuestras emergencias cada vez con más frecuencia porque no han tenido esa capacidad de estar mejorando su respiración. Siguiente. Y un punto muy importante, muy importante, actualmente con mucha más, porque es una tendencia mayor, es la movilización precoz en las unidades de cuidados intensivos. La movilización precoz está demostrando que cada vez está disminuyendo las complicaciones en las unidades de cuidados intensivos. Y eso es cómo se realiza a través de ejercicios de las extremidades. Nosotros, cuando ya el paciente está un poquito, ya está con una estabilidad hemodinámica, está controlado su estabilidad hemodinámica, comenzamos a hacer ejercicios, primero pasivos, luego vamos haciendo ejercicios activos, luego vamos a permitir las movilizaciones activas o rotaciones en cama, luego las transferencias fuera de la cama, la sedación y la marcha, ¿no? Sobre todo porque hay pacientes que ingresan por una cirugía supuestamente programada, entonces aparentemente debe entrar con una función respiratoria adecuada. Entonces, si se queda mucho tiempo en la cama, va a empezar a tener más complicaciones, ¿no? Porque la relajación, la sedación hacen que los mecanismos de defensa de los cuales hemos hablado en el primer momento, ¿no? Como es el movimiento ciliar, los flujos respiratorios, se queden estancados y eso complica más la situación de los pacientes. Entonces, actualmente hay una fuerte tendencia de hacer las movilizaciones precoces, ¿no? Pero la movilización precoz no se puede hacer así nada más, ¿no? Tenemos que ir midiendo, ¿no? Que a medida que va tolerando el paciente, primero los ejercicios activos, luego las movilizaciones activas de rotación en cama, las transferencias fuera de la cama, sedación en marcha, luego tenemos que ir probando, ¿no? Porque esos pacientes incluso pueden estar saliendo del ventilador con mucha más facilidad. El motivo, por lo que, como decía, es mejorar la ventilación y la relación ventilación-perfusión, y sobre todo porque provee un estímulo gravitacional muy importante para mantener y restaurar la distribución corporal normal de los fluidos. Esto actualmente existe incluso a nivel de las unidades de cuidados de adultos, existen ya test muy validados para la evaluación de la función para poderlos ir poniendo en movilización precoz. En niños todavía estamos en proceso de preparación de algunos test, de validación de algunos test para ver cómo podemos hacer esta movilización precoz mucho más eficaz. Todavía nosotros sí nos basamos en lo que es el desarrollo psicomotor del niño, ¿no? Niño, por ejemplo, de 5 meses, 6 meses, sabemos que tiene que ir, ya estar sentado. Entonces, dentro del proceso que vamos atendiendo, podemos llegar a esa fase, ¿no? Ese niño tiene que sentarse, entonces podemos ir combinando de esa manera la movilización precoz. Siguiente. Creo que estamos por terminar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas? Ya. Bueno, la licenciada Gabriela Malma ha finalizado su exposición. Quizá podamos tener algunas inquietudes de parte del público
¿no? Y mientras tanto, podríamos ir dialogando, licenciada Gabriela. En la unidad de cuidados intensivos, pues su labor es continua, ¿no? Es diaria. Exacto. El trabajo del fisioterapista respiratorio, ¿cómo podría usted calificarlo? ¿Es 24 horas o es en horarios muy marcados? Debería ser 24 horas, debería, porque en las unidades de cuidados intensivos a nivel internacional ya se manejan, ¿no? Los protocolos de 24 horas. Acá todavía tenemos esa deficiencia de no tener el personal todos los días. Yo, como les decía, soy la única fisioterapeuta en la unidad, y entonces yo tengo que priorizar la mañana los pacientes que tengo que atender, y luego vamos haciendo pues una programación de estos pacientitos, ¿no? Y ahí tengo que contar con la colaboración del personal de enfermería, que en trabajo en la unidad hemos logrado hacer un trabajo bastante muy bueno tanto con el personal médico, el personal de enfermería. Hacemos un trabajo en equipo multidisciplinario muy importante, ¿no? Pero sí, la idea es que el trabajo sea 24 horas. Así es. Entonces, lo que se observa en nuestra institución, siendo una institución de tercer nivel, 3-2, realmente vemos que este reflejo debe de ser en nivel mucho menor en las instituciones de menor complejidad. Sí, quizá no exista inclusive fisioterapista, ¿no? Entonces, como bien dice usted, queda al trabajo, al esfuerzo que puedan hacer tanto el médico con las enfermeras, con cada uno de estos pequeños, perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces vamos ahí. Ahora, nosotros también dentro de nuestra profesión hemos ya empezado a generar especialistas, ¿no? Ya a nivel de las universidades, tanto en la Universidad de Villarreal como en la Norbert Wiener, ya hay programas de especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. Entonces, ya poco a poco se irán sumando a los grupos profesionales, ¿no? Pero sí, eso es importante, ¿no? Como hemos visto, la fisioterapia ha desarrollado bastante, ¿no? Entonces, ya no es solamente vamos a sacar el moco y punto, ¿no? Es parte de un proceso de mejora del paciente, ¿no? Y colabora con todo el equipo. Así es. Sí, porque tiempo atrás se mencionaba, pues, y se tiene este recuerdo muy marcado en el que para poder movilizar secreciones había que hacer el capotaje. Entonces, usted en su exposición ya lo está dejando de lado. Sí, y eso, como le digo, ya desde el año 94, que fue el Consenso de Lyon, donde hubo varios trabajos previos, y por eso es que se hace ese consenso, porque empezaron a decir que el capotaje o la fisioterapia a veces agravaba al paciente. Y verdad, ¿no? Porque hay algunas posturas que son inadecuadas para la estabilidad hemodinámica. Y sobre todo en los niños pequeños aumentaba mucho más el broncoespasmo. Incluso hay muchos trabajos todavía que, sobre todo en bronquiolitis, dice, no se use fisioterapia respiratoria. Pero, ¿qué tipo de fisioterapia están haciendo? De repente están haciendo capotaje que está incrementando el broncoespasmo, y eso es lo que sí estaría contraindicado. Pero movilizaciones de flujo, ya nosotros sabemos que actualmente ha salido un nuevo trabajo en Europa sobre el uso de la fisioterapia en esto, ¿no? Así es. Doctor Roberto Ortega, quizá haya alguna inquietud de parte de nuestro público presente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Simpatía, doctor Luján, felicitaciones. Entonces, a la licenciada Gabriela Magma por la presentación. Tenemos una pregunta así del público que nos dice: pacientes con fibrosis quísticas, ¿cómo empiezan el tratamiento? Ya. La fibrosis quística, como sabemos, ¿no? Es una enfermedad genética que tiene dentro de las principales manifestaciones que las secreciones se vuelven muy densas, ¿no? Entonces, estos pacientes definitivamente su tratamiento pues es complejo, ¿no? Tenemos, aparte de las enzimas que tienen que tomar para mejorar su nutrición y también para degradar un poco la espesura esa de esas secreciones que tiene, nos ayudamos mucho con las técnicas de ondas de choque para ayudar, en primer lugar, a permeabilizar esa vía aérea, ¿no? Tenemos que permitir que ese paciente tenga la vía aérea bien permeable. Pero también, a medida que va creciendo el paciente, nosotros hemos visto que tiene muchas restricciones musculares. ¿Por qué? Porque no respira adecuadamente, ¿no? No hace una buena inspiración y su caja torácica muchas veces está con restricciones. Ahí es importante hacer nosotros estiramientos de los músculos
mejorar la ampliación de la caja torácica para que tenga mayor capacidad. Entonces, esos serían los objetivos importantes, ¿no? Mejorar tanto la permeabilidad de la vía respiratoria, que sería un objetivo 1, y el otro objetivo sí o sí tiene que ser mejorar la mecánica respiratoria. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Malma. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tipos de pacientes ameritan tratamiento con fisioterapia y en qué patologías se ve beneficiado el mismo? Los pacientes que se ven beneficiados son aquellos pacientes que tienen afección de la vía respiratoria, la fisioterapia respiratoria, ¿no? Las patologías, todas las que podamos tener dentro de las insuficiencias respiratorias, la única contraindicación que se da para no tener una intervención de fisioterapia respiratoria es que el paciente esté inestable hemodinámicamente, o esté sangrando, o tenga hemorragia, o tenga una hipertensión endocraniana, o un postoperado inmediato de cirugía, de neurocirugía. Son las contraindicaciones, digamos, absolutas para no intervenir con maniobras de fisioterapia, ¿no? Sobre todo la inestabilidad hemodinámica. El paciente, una vez que está estable hemodinámicamente, se puede manejar el paciente. ¿Y cómo es la indicación de esta fisioterapia? ¿Cuántos minutos dura? ¿Cuántas veces tendría que aplicarla? ¿Por cuántos días? No lo escuché. ¿Cómo es el procedimiento? El tiempo, la duración, la fuerza, de repente el resumen, ¿no? Todo el resumen, sí. El tiempo que va a intervenirse va a depender del grado de insuficiencia que tenga el paciente, porque digamos, si un paciente está, pongámosle por ejemplo, ¿no? Está con atelectasia, pero está con bastante insuficiencia, nosotros sabemos que tenemos que intervenir para mejorar esa ampliación para recuperar ese pulmón colapsado. Entonces, esa puede ser con sesiones chicas de 15 minutos cada 2 horas, póngase. ¿Por qué? Porque no le podemos desgastar. Hay que recordar que cuando uno interviene también físicamente, el paciente también va a tener un consumo mayor del oxígeno, y estamos pues en el borde, ¿no? Entonces, podríamos decir como respuesta en general, tendríamos que hay que evaluar al paciente y ver el objetivo que nosotros tenemos, y en ese proceso vamos a tomarnos aproximadamente media hora, ¿no? Media hora, 45 minutos sería un tiempo el que podemos utilizar. Pero el que va a mandar cuánto realmente vamos a poder intervenir es el paciente. Excelente, licenciada. ¿Y cómo es la evaluación de este caso de estos pacientes? En primer lugar, es en el estado físico del paciente, se hace una evaluación del proceso respiratorio que está afectándolo. La ausculta pulmonar es muy importante para saber qué zonas no está ventilando adecuadamente, y la radiografía de tórax para evidenciar el problema que está teniendo, ¿no? Y en base a eso hacemos un análisis de sus problemas y determinamos los objetivos a proponer en el paciente, ¿no? Determinamos el objetivo a tratar. Licenciada, ¿esta fisioterapia debe ser aplicada específicamente por el personal técnico, o hay veces que también se le puede indicar a los papás para que puedan colaborar? La fisioterapia tiene que ser aplicada por fisioterapeutas, ¿no? Profesionales, estamos capacitados, especializados, porque sabemos que nosotros, cuando manejamos la vía respiratoria, si cometemos algún error, está en juego la vida del paciente, ¿no? Que eso es importante tener en cuenta. Definitivamente, como consejo, nosotros podemos dar luego algunas orientaciones, tanto al familiar como al personal que vamos a manejar el paciente en conjunto. Excelente, licenciada. Apareció otra pregunta. ¿Cuál es el abordaje fisioterapéutico del parénquima y las vías aéreas? A ver, son dos, como hemos visto, tenemos dos áreas, ¿no? O sea, la vía respiratoria es la zona de conducción, y es la zona que nosotros siempre tenemos que mantenerla permeabilizada. O sea, tenemos que hacer maniobras de desobstrucción bronquial, ¿no? Para evitar que se
que se colapsen o que se puedan llenar de secreciones y mantener esa permeabilidad. Y en el parénquima, definitivamente, cuando tenemos colapsos pulmonares como la telectasia, tenemos que hacer maniobras de reexpansión, ¿no? Que eso sería importante. Licenciada Gabriela Malma, muchísimas gracias por la exposición. La esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. A todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, doctor Luján, licenciada Taquía, le mandamos un gran saludo desde Infosalud. Sí. Doctor, un ratito. Doctor Tiaga. Adelante, doctor Luján, ¿cómo está? ¿Cómo les escuchamos? Licenciada, una pregunta que había escuchado, lo de flujo. Se sabía que cuando usamos en ventilación flujos bajos, menor de 8 litros por minuto, se mantiene la curva de Diamond de las líneas aéreas, las vías, el flujo del aire. Pero cuando damos flujos 10 o altos flujos, la curva de Diamond se pierde y comienza a haber un pulmón telectasia más que el otro. Pero cuando hacemos la fisioterapia respiratoria, también usan flujo bajo, es conveniente usar flujo alto entonces, para romper esa línea y poder abrir los zonas colapsadas. Ajá. Definitivamente, nosotros a través del, incluso con el AMBU, podemos dar flujos mayores para que podamos permitir que se abran estas zonas colapsadas. Entonces es la finalidad, al contrario a la ventilación, ¿no? Claro, en el momento. Luego ya va a volver a su proceso, ¿no? Por eso es que también la intervención no puede durar mucho tiempo, porque ya va a depender del agotamiento del paciente, el consumo de oxígeno. O sea, el éxito de esto va a ser usar flujos altos para romper la línea del Diamond y puede abrir los bronquios y soltar el moco, ¿no? Exacto. Ya, gracias, licenciada. Y yo tengo otra pregunta. Quizá para que complemente el trabajo de enfermería. Nosotras participamos mucho de lo que son las terapias respiratorias con las nebulizaciones. Sí. Entonces, normalmente tenemos a los pequeños, a los pacientes, que están cargados de secreciones. Tenemos que nebulizarlos muchas veces con terapias de rescate, pero si no fuera así, bueno, una simple nebulización porque el pequeño está cargado de secreciones. ¿Qué nos recomendaría, finalizando la nebulización, qué tipo de masajes o de intervenciones podríamos hacer las enfermeras para facilitar esa movilización mayor? Sí, sobre todo en pacientes que necesitan nebulización es porque generalmente la vía respiratoria está cerrada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer maniobras de vibración suave, para ayudar a que el flujo respiratorio que puede estar atrapado con un paciente que está teniendo este tipo de problema, vaya eliminando, ¿no? Vaya soltando. Y no podemos hacer maniobras muy fuertes, porque si ese bronquio está casi cerrándose, entonces se puede cerrar más. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado y hacer movilizaciones suaves. Y las vibraciones lo haríamos con la palma de la mano, con los dedos, ¿cómo lo haríamos? Con la palma de la mano normalmente, porque en pacientes más grandecitos, acá no manejamos mucho neonato, ¿no? Y entonces el neonato sí es más pequeño. Con la palma de la mano de una manera, y sobre todo en la expiración, ¿no? La vibración mucho más hacia la expiración para ayudar a que desplace las secreciones y pueda eliminarlas con facilidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, doctor Roberto Ortega, yo creo que se ha cumplido con el objetivo. Sí, muchísimas gracias. Esperamos entonces en próximas telecapacitaciones en la licenciada para que pueda tratar en diferentes patologías para poder nosotros también aprender un poco más del primer nivel de atención, y le enviamos entonces un gran saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.